Me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy y que juntos hayamos podido alabar y glorificar a Dios como Él se merece. El día de hoy yo quisiera que me acompañaran a un texto de la Biblia, la palabra de Dios, que está en el Evangelio según Mateo capítulo 24, verso 3. Dice, y estando Él, es decir, Jesús, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo leo nuevamente. Estando Él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El eclipse solar que recién aconteció, el huracán Harvey con su gran destrucción, seguido de Irma, de José, de Katia y ahora María, causando destrozos a su paso, juntamente con los 3 ya terremotos en México, el primero con una magnitud de 8.13, el otro de 7.1 y el otro de 6 y tanto en la escala de Richter, así como el terremoto de Japón y de Los Ángeles que sucedieron 1 y 2 días después del terremoto de México. ¿Ustedes creen que todo esto podría ser una mera coincidencia? ¿Qué creen ustedes que las personas alrededor del mundo están pensando al respecto? Ayer, por ejemplo, llegó una persona a realizar un trabajo en una pared de la casa y de inmediato comenzó a comentar acerca del calor, acerca de los últimos aguaceros y los huracanes y terremotos, para finalizar su comentario diciendo que todo esto provenía de Dios para advertirnos de que su venida está cerca y que debíamos estar preparados. En el prestigioso periódico norteamericano The New York Times, el día 12 de septiembre, Henry Fontaine escribió el siguiente artículo: eclipses, huracanes, terremotos, ¿se acerca el fin del mundo? Y el artículo dice así, extraje algunos fragmentos: destructivos huracanes unos tras otro, incendios que se propagan por todo el oeste de Estados Unidos y parte de Europa tras una temporada de abrasadoras temperaturas y años de sequía. El jueves en la noche en la costa de México hubo un fortísimo terremoto. A la luz de todo esto, dice el autor de este artículo, se te puede perdonar por tener pensamientos apocalípticos como los de John Scalzi, escritor de ciencia ficción, que revisando el chamuscado, inundado y sacudido panorama, declara que esto a la verdad parece como si el final de los tiempos estuviera haciendo sus ensayos finales con su vestuario puesto ya en este momento. Además de que en agosto descendieron las tinieblas sobre toda la tierra durante un eclipse total. Todos pensamos que había sido maravilloso, pero ahora se siente como si los fenómenos posteriores no fueran coincidencia y todo esto fuera algo profético o bíblico. Si pensaste esto, podría ser que los científicos te digan que estás mal, porque la naturaleza no funciona así. Pero aún así, dice el escritor, para muchas personas la ciencia no basta o las explicaciones de la ciencia no bastan cuando hay tanto, pero tanto en juego. Aunque la sensación de que el apocalipsis va acercándose no ha llevado a las personas a refugiarse en búnkers, pero sí esto está presente no solo en la mente de las personas consideradas religiosas, sino en la mente de las personas seculares. Somos mucho más supersticiosos de lo que realmente reconocemos y se requiere mucho pensamiento lógico para no creer que
este lado del mundo no esté siendo de alguna manera castigado, dijo George Lowenstein, profesor de Economía y Psicología de la Universidad Carnegie Mellon. En las comunidades profundamente religiosas, el reciente encadenamiento de eventos y amenazas catastróficas, terrorismo y pruebas de armas nucleares, así como desastres naturales, pueden entenderse más fácilmente con las profecías que con la lógica, escribió Fontaine. Richard Hedge, profesor de estudios religiosos de la Universidad de California en Santa Bárbara, dijo que muchos creyentes, de hecho, pueden ver este verano caótico como una señal del final de los tiempos. Ahora bien, dice Hedge, una cosa es creer en los cálculos de los ministros o predicadores sobre el final de los tiempos, pero ahora tenemos delante de nosotros verdades objetivas. Los actos de violencia en Charlottesville, el eclipse solar, el huracán Harvey, el sismo de México, el huracán Irma, todos estos son eventos que nadie puede negar. Hasta aquí el artículo de Fontaine. Sin embargo, yo quisiera preguntar a ustedes, ¿qué piensan ustedes acerca de lo que está sucediendo últimamente en nuestro mundo? ¿Qué piensan? Si ustedes piensan que todos estos eventos ocurridos son una señal de que la segunda venida de Jesucristo podría estar más cerca, yo creo que usted está pensando lo mismo que yo y lo mismo que todas las personas en el mundo. Y es que la segunda venida de Jesucristo, su parousia como se le conoce en griego, es el evento profético más esperado, no solo por los cristianos, sino por millones de personas desde que el Señor Jesús ascendió al cielo, ya que el Señor mismo prometió a sus discípulos que Él volvería por segunda vez a la tierra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 2 y 3, podemos leer cómo el Señor Jesús dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice aquí? Vendré otra vez. Vendré otra vez, ¿y qué más? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la Biblia, por ejemplo, de los 260 capítulos que conforman el Nuevo Testamento, yo quiero decirles que se habla de esta segunda venida de Jesucristo al menos 318 veces. Algunos otros estudiosos dicen 380 veces. En el Antiguo Testamento, profetas tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Abdías, Miqueas, Zacarías, Habacuc, Sofonías, Ageo y Malaquías hablaron de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo no solamente promete a sus discípulos regresar nuevamente, sino que Él mismo habló de su regreso a este mundo en sus parábolas que se conocen como las parábolas del reino. Él se presentó a sí mismo como el novio que recibe a la novia en las parábolas de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 minas, Él se presenta como un hombre noble y rico que se fue a un país lejano ¿para qué? Para recibir un reino, pero después, dice en la parábola, regresar. Juan registra, como ya vimos en su evangelio, las palabras de Jesús, las promesas de Jesús de vendré otra vez. Pero no solo Juan nos revela estas palabras de la segunda venida, sino que también en su primera epístola nos habla nuevamente de la segunda venida. Y qué decir del libro de Apocalipsis, también escrito por Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en donde se nos habla mucho más de su segunda venida, o más ampliamente de su segunda venida.
Lucas, el escritor del libro de los Hechos, registra en este libro la profecía de dos ángeles a sus discípulos cuando precisamente estaban viendo al Señor Jesús ascender al cielo, de que Jesucristo, así como Él había ascendido, vendría por segunda vez a esta tierra. Pedro, en el libro de los Hechos y en su segunda epístola, también hace mención de su segunda venida, al igual que Pablo en su epístola a los Romanos, en su epístola a los Corintios, en Primera de Corintios, en su epístola a los Filipenses, a los Colosenses y a los Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, pero también en su epístola a Tito y a Timoteo, en su primera y segunda epístola. También el escritor de Hebreos, que muchos dicen que es Pablo, habla de la segunda venida de Cristo, y lo mismo hace Santiago, lo cual nos hace ver la importancia que tiene este evento para Dios, pero también la importancia que este evento debería de tener para todos y cada uno de nosotros. Y es que, amados y amadas, la segunda venida de Jesucristo a la tierra no solo ha generado expectativas, o no solo está generando expectativas en este momento, sino que a lo largo de toda la historia de la iglesia, la segunda venida de Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ha generado siempre expectativas. Los mismos discípulos, como leímos en el versículo de la introducción, los mismos discípulos no pudieron evitar preguntar al Señor Jesús: ¿qué señales habrá de tu venida y qué señales habrá del fin del siglo? A lo que Él, respondiendo, les dio una serie de señales que han quedado registradas en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 5 al 12, las cuales quisiera que pudiéramos leer. Jesús comienza respondiendo a la pregunta de sus discípulos, diciéndoles: porque vendrán muchos en mi nombre. Aquí están las señales. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué dice aquí? Y a muchos se engañarán, tristemente. Ojalá usted no sea uno de ellos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ¿qué más nos dice? Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y ¿qué dice aquí? ¿Engañarán a cuántos? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí vemos una serie de señales. No son todas, hay más, que vamos a leer en el libro de Daniel y en la segunda epístola a los Tesalonicenses. Pero vamos a dar inicio el día de hoy viendo algunas de estas señales actualmente. Señales que se están cumpliendo y que el Señor habló de ellas a sus discípulos. La primera señal son falsos cristos. El Señor Jesús dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y yo quiero que veamos algunos ejemplos de estos falsos cristos en nuestro tiempo. El primero de ellos es el señor José Luis de Jesús Miranda. Yo creo que este es alguien que es ampliamente conocido por nosotros. Mira cómo el movimiento o el ministerio o la secta religiosa Creciendo en Gracia que él fundó se refería a él. Dice: el Señor llegó. Ya el Señor llegó sin relación con el pecado. Tomando el texto de Hebreos 9:28. José Luis de Jesús Miranda, como vemos aquí, fundador y líder de la secta religiosa Creciendo en Gracia, él era, y digo era porque ya murió a la edad de 67 años, él murió de una cirrosis hepática, según dicen. Este hombre, él era un puertorriqueño que llegó a vivir a Miami, desde donde él dirigía este ministerio mundial de Creciendo en Gracia, afirmando ser Dios y principalmente Jesucristo hombre.
Y aunque, como decíamos, ya falleció a la edad de 67 años, y muchos de sus discípulos dijeron que él resucitaría al tercer día, al igual que Jesús, con un cuerpo glorificado, y no sucedió. Como Jesús dijo, logró engañar a millones de personas, y aunque parezca increíble, en nuestro país este señor contaba con aproximadamente 3,000 seguidores. 3,000 seguidores que orgullosamente y públicamente proclamaban ser sus discípulos. Aún, como pueden ver, se tatuaban su imagen y los 3 seises, no solo ellos, sino que también a sus hijos, y hacían como esta persona, o con orgullo ellos enseñaban todo esto. Un segundo falso Cristo que aún vive es Alan John Miller. Alan John Miller. Le gusta que le llamen AJ o AJ. Este es un australiano que dice ser Jesucristo. Dice, en Australia, Alan John Miller afirma que recuerda los detalles de su vida interior como Jesús. Este hombre dice que después de la separación de su primera esposa, de repente se le vinieron a su mente todos los recuerdos de cuando él caminó en la región de Galilea, en la región de Judea, de cómo él, ¿verdad?, fue bautizado por Juan, de cómo él, ¿verdad?, murió en la cruz del Calvario. Y dice, no crean que tuve mucho miedo, La verdad es que como Dios que soy, puedo tener las emociones bajo control. Dice además, ¿verdad?, de que él es el Cristo, que su segunda pareja, Mary Locke, es la reencarnación de María Magdalena, y juntos han fundado la organización Verdad Divina. Y es increíble cómo están engañando a muchos, porque personas de todo el mundo están yendo a un lugar donde ellos se han separado, ¿verdad?, con sus seguidores, y estas personas, según se nos dice, están vendiendo todas sus propiedades, retirando sus cuentas bancarias para ir a vivir donde este vividor, más bien, porque creen que es Cristo. El siguiente es Sergei Torop. Este hombre tiene 56 años. Este hombre vive en Rusia, en Siberia. Este hombre comenzó a proclamarse como la reencarnación de Jesús en 1990. Ahí lo ven. Él llegó a fundar la iglesia del Último Testamento, que combina enseñanzas de varias religiones, incluyendo el budismo, el hinduismo y el cristianismo. El siguiente es Álvaro Teis. Él tiene entre 69 y 70 años. Él es brasileño, vive cerca de Brasilia, en una ciudad, ¿verdad?, que él ha nombrado la Nueva Jerusalén. Él vive ahí con 3 varones y vive con 9 mujeres, ¿verdad?, que se encargan de su cuidado. Este hombre se ha proclamado el INRI Cristo, el INRI, ¿verdad?, por las siglas que Pilato mandó que se clavasen en la cruz de Cristo, el INRI Cristo, y se proclama como la reencarnación de Jesús desde 1979, en que él refiere que estando en un ayuno oyó una voz audible de Dios, en donde, ¿verdad?, le decía que él era el Cristo, y desde entonces cree que él es la reencarnación de Jesús. Y por cierto, dirige la secta llamada Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad. ¿Cómo ven? Falsos cristos que engañarán a muchos, lo están haciendo. Y yo creo que no en vano Jesús comienza las señales con esta, por cuanto Él quiere advertirnos acerca de estos falsos cristos, para que todos, especialmente los suyos, sus hijos, los cristianos, estemos velando y orando. ¿Por qué? Porque estas personas, estos falsos cristos, que aún no han hecho estas señales, se dice que serían capaces de hacer grandes y poderosas señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si es posible, a los escogidos. De manera que su advertencia para nosotros no puede ni debe pasar desapercibida, cuando nos dice que así que si os dijeren mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, o como lo traduce en otras versiones, miren que les he advertido esto de antemano. Por tanto, si alguien les dice miren el Mesías está en el desierto, ni siquiera se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen miren se esconde aquí, tampoco lo crean.
Una segunda señal de las cuales habló Jesús son guerras y rumores de guerras. Dice, porque oiréis de guerras y rumores de guerras. Y luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Alguien escribió, en su primera venida los ángeles anunciaron paz. En su segunda venida será precedida por guerra, y quienes se nieguen a recibir las buenas nuevas de paz tendrán que oír las malas nuevas de guerra. Y veamos primero esta señal de guerras. Cuando hablamos de guerra, lo primero que se nos viene a la mente es la guerra en Siria. Es una guerra interna, pero que también, como veremos más adelante, ya tiene repercusiones mundiales. El ejército sirio internamente está combatiendo contra los rebeldes sirios, contra el Estado Islámico y también contra un movimiento rebelde que se llama Al-Nusra. Pero no solo esta guerra en Siria se concreta a una lucha interna, sino que también vemos cómo este conflicto ya salió de Siria. ¿Por qué razón? Porque vemos a Rusia, vemos a Irán y al Hezbollah apoyando el gobierno de Libia. Pero también vemos a Estados Unidos y vemos a Arabia Saudita y aún las fuerzas de la OTAN apoyando a los rebeldes. O sea, estamos viendo que este conflicto ya tiene países que están involucrándose y que están desestabilizando grandemente esta región. Yo quiero decirles que esta guerra que se lleva a cabo en Siria no es una guerra nueva. Ya esta guerra comenzó desde el 15 de marzo del 2011. ¿Cuántas personas han muerto? Es increíble, entre 320,000 y 450,000. Hay 1.5 millones de heridos. Habían 2 millones de refugiados en el 2013. Seguramente ahora esto pues ha aumentado mucho más, y las pérdidas económicas van de los 15,000 millones de dólares y el 40% de la producción nacional. Ahora, esta guerra ha traído una serie de consecuencias, pero sobre todo en la población civil, desde muertes de jóvenes, de niños, de adultos. Ha traído consecuencias como personas que han tenido que salir huyendo para vivir en campos de refugiados, donde en la mayoría de los casos se les brinda lo mínimo de las necesidades básicas, como este campo de refugiados en Zatari, en Jordania, en una foto tomada en julio del 2013. No solo estas consecuencias son las que vemos en la población civil, tristemente en la población civil, que es la mayormente afectada. Vemos que los bombardeos rusos contra los yihadistas realmente están afectando más estos bombardeos a poblaciones civiles. ¿Por qué? Porque están siendo bombardeados hospitales, están siendo bombardeados escuelas, están siendo bombardeadas casas de habitación, inclusive casas de habitación habitadas por personas civiles, por adultos y niños, y esto está provocando la muerte de miles de personas civiles, tanto adultos como niños. En la siguiente podemos ver más imágenes de cómo se libra este conflicto en Siria. El Estado Islámico. Otra de las guerras que se están viviendo es la guerra que tiene el Estado Islámico contra la humanidad. Yo quiero decirles que el Estado Islámico está en guerra contra las naciones del mundo, las cuales están siendo afectadas por una nueva forma de hacer la guerra, como es el terrorismo. Y es que ya se suman hasta la fecha 388 ataques terroristas en el mundo. Solo en lo que va, oiga bien, solo en lo que va del año de enero hasta hoy de 2017. ¿Quiénes son las personas que mueren? Sí hay objetivos militares, mueren militares, pero la mayoría de las personas que mueren son personas civiles que van en un tren, que están ahí en una calle cuando de repente se viene un vehículo e impacta contra ellos. Es más, la crueldad de esta guerra que ha iniciado el Estado Islámico ha llegado hasta el grado de utilizar niños, como ustedes pueden ver, y a entrenar niños para que sean soldados para el Estado Islámico. Y no solo esto, no solo entrenar niños, utilizar a estos niños como verdugos para que asesinen a personas que han sido tomadas como rehenes. O sea, son guerras con crueldad
Una crueldad sin límites. ¿Por qué? Porque no es un ejército contra un ejército. Es un ejército contra un ejército, pero también contra la población civil, adultos y niños inocentes que no tienen nada que ver en el conflicto. Y lo que es peor, entrenando a niños para matar y para ser soldados. Luego se nos habla de otra señal, además de guerra, de rumores de guerra. Y cuando hablamos de rumores de guerra, creo que a todos se nos viene a la mente lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Corea del Norte. Lo que está sucediendo entre estos dos países, donde Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, ¿verdad?, están alertas para cualquier momento por un eventual ataque de Corea del Norte, la cual es apoyada por China y también podríamos decir que es apoyada por Rusia. Casi a diario podemos leer en los titulares del periódico cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿verdad?, se amenazan o se insultan el uno al otro, ¿verdad? ¿Cuál es la causa del conflicto? La causa del conflicto es que Corea del Norte ha desarrollado armas nucleares y los misiles para transportarlas en contra de la prohibición del Consejo de Seguridad de la ONU. Y no solo eso, ha amenazado a los países de la región. El líder coreano o norcoreano Kim Jong-un ha amenazado a los países de la región usar sus armas contra ellos, contra Japón, contra Corea del Sur y especialmente contra Estados Unidos por oponerse a su programa nuclear. Es más, 2 de sus misiles ya últimamente, han cruzado el cielo de Japón en señal de ¿qué? De advertencia. Vemos cómo en respuesta a esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recientemente amenazó a Corea del Norte ¿con qué? Con fuego y furia, como el mundo no ha visto. Así dijo él literalmente. Fuego y furia como el mundo no ha visto. Dijo que la iba a desbastar, la iba a hacer desaparecer si llega el líder de Corea del Norte llega a usar armas o sus armas atómicas contra Estados Unidos, Japón o Corea del Sur. Otra señal, tercer señal de la cual habló Jesús, dijo, y habrá pestes. Habrá pestes. Yo no sé si ustedes saben, yo no lo sabía hasta que hice estas investigaciones. Hay un hongo mortal conocido como Candida auris que está afectando ahorita a personas en Estados Unidos, de modo que para mayo de este año ya iban 122 los casos registrados en todo el país por este hongo que es resistente, óigase bien, el Candida auris es resistente a la mayoría de los medicamentos y es capaz de alcanzar una tasa de mortalidad de un 60%. El virus del Zika, quien ha afectado a muchas personas en nuestro país, incluyendo a su servidor, se ha considerado actualmente como otra de las pestes que está afectando a muchos países del mundo, tanto en Asia como en África, como en México y Centroamérica, América Latina, el Caribe y las islas del Pacífico. Perú enfrentó en mayo de este año, el 2017, un brote mortal del virus del dengue, como nunca se ha antes experimentado. Otra de las pestes que hemos visto es producto del virus del ébola que afectó personas en 7 países de África, de Estados Unidos y de España. Además, se ha identificado lo que se llama una superbacteria en Corea del Sur. Y esto sucedió en diciembre del 2016. Se dice que esta superbacteria es portadora de un gen, a diferencia de las demás, un gen que se llama MCR-1, que la hace resistente a los antibióticos más potentes. Pero ¿qué más dijo Jesús? Veamos una cuarta señal. El Señor habló de hambres, dijo, y habrá hambres. La cifra total de personas que padecen hambre en el mundo asciende a 815 millones. Otros afirman que ya son 870 millones. En Asia, 520 millones. En África, 243 millones. En Latinoamérica y el Caribe, 42 millones. Ahora, quiero decirles que estos números seguramente son cifras maquilladas por los gobiernos de todos estos países, por lo que las personas que están padeciendo hambre seguramente son mucho más que lo que las cifras dicen en números o bien en porcentajes.
El porcentaje de la población mundial extraído de lo que reportan los gobiernos, cifras maquilladas por cierto, dice que las víctimas de hambre en el mundo solo son el 11%. Solo son el 11% de la población mundial, distribuida así. En Asia, 11.7% de su población padece hambre. En África, 20%. Pero se hace un énfasis que en África Occidental, donde está la mayor cantidad de pobreza, 33.9% de la población de esa región padece hambre. Latinoamérica y el Caribe, solo 6.6% de personas padecen hambre. Nosotros que somos parte de Latinoamérica, ¿ustedes creen que estas cifras son creíbles? Son las que obtenemos de las que dan los gobiernos, pero obviamente que el hambre es una señal del fin. Países industrializados como nunca, países que se vuelven más ricos, pero países que se vuelven más pobres con el hambre que esto conlleva. Otra señal es terremotos. Dice, y habrá terremotos. Aunque realmente estamos impresionados por los últimos terremotos ocurridos en el país de México, yo quisiera mostrarles lo que ni yo mismo sabía. ¿Cuántos terremotos de una magnitud mayor de 5, solo vamos a hablar de mayores de 5 en la escala de Richter, han sucedido solo en agosto y septiembre, solo en 2 meses de este 2017 en todo el mundo? Veamos. 1 de agosto del 2017 en Indonesia, un terremoto de magnitud de 6.2. En China, 8 de agosto. 1 de agosto, 8 de agosto 2017, un terremoto en China de magnitud 6.3. Filipinas, 11 de agosto, magnitud del terremoto 6.2. Chile, 14 de agosto del 2017, un terremoto de magnitud de 5 en la escala de Richter. En el Atlántico Sur, cerca de la isla Ascensión, el 18 de agosto de este mismo año, un terremoto de magnitud de 6.8, aquí lo tenemos ubicado. En Irak, 23 de agosto del 2017, un terremoto de magnitud de 5.6. En Idaho, Estados Unidos, 3 de septiembre, un terremoto de magnitud de 5.3. En Nicaragua, el mismo 3 de septiembre, un terremoto de magnitud de 5.1 ubicado en las costas del Pacífico de Nicaragua. En Japón, el 7 de septiembre, un terremoto de magnitud de 6.1 en Japón. El siguiente en Chiapas, México, el mismo día prácticamente, el 7 de septiembre, un terremoto de magnitud de 8.2 que afectó los estados de la costa del Pacífico, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Y en el sureste de Iwo Jima, en Japón, el 11 de septiembre del 2017, podemos ver cómo un terremoto se produjo de 5.6 en la escala de Richter. En México, el 12 de septiembre del 2017, se produce un segundo terremoto. En el mes de septiembre de magnitud de 5.1, de nuevo en la costa del Pacífico. Ya con esta magnitud ya no se puede llamar una réplica, ya es un terremoto. El siguiente, 19 de septiembre de 2017, el terremoto que aún tiene impactado a todo el mundo y ha afectado grandemente a la zona central del país, especialmente en la Ciudad de México. Un terremoto de magnitud de 7.1. Y luego vemos cómo, ¿verdad? Después de este terremoto de México, en Japón, el 20 de septiembre, un terremoto de magnitud de 6.1 nuevamente. Y ayer, el día de ayer, se volvió a vivir un terremoto nuevamente en México, en las costas del Pacífico, en el sur de México, de 6 puntos y algo de magnitud en la escala de Richter. Podemos ver algunas de las imágenes de los daños del terremoto de Chiapas el 7 de septiembre, cuya magnitud fue de 8.2. Algunos dicen que por haber sido oscilatorio, a pesar de la magnitud, no produjo los daños que se esperaban, como si hubiera sido trepidatorio. Pero podemos ver parte de los daños, ¿verdad?, en el sur del país, en las zonas que se vieron afectadas por el terremoto. Dice decenas de casas colapsadas. Terremoto de la Ciudad de México del 19 de septiembre, edificios de 6, 7, 8 pisos se cayeron con personas adentro, la gente conmocionada, evacuando los edificios, las ciudades.
Aquí vemos una vista aérea prácticamente. Donde ves polvo es donde los edificios se cayeron. Aquí, acá. Incendios juntamente con el terremoto. Y otra de las señales del fin. Sexta señal de la cual nos habla Jesús. Dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí vemos esta serie de personas que fueron masacradas por la guerrilla islámica Boko Haram en Nigeria. ¿Por qué razón? Por ser cristianos. O sea, realmente en estos países la gente no juega a ser cristiano, no juega a la iglesita. Ellos saben que si se convierten a Dios, este puede ser su fin. Aquí podemos ver a una serie de personas, ¿verdad?, masacradas por la guerrilla islámica en Nigeria. Aquí tenemos otro grupo de personas masacradas. ¿Cuál fue su delito? Ser cristianos. Estos fueron masacrados por la guerrilla islámica Al-Shabaab en Kenia. Pueden ver ustedes cómo en estos países ser cristiano o decirse cristiano realmente te va a costar la vida. Esta mujer se llama Asia Bibi y ella espera el veredicto de su apelación ante un tribunal supremo de Pakistán sobre su sentencia de muerte. O sea, ¿cuál fue el delito que Asia Bibi cometió para ser sentenciada a muerte en Pakistán? Ser cristiana, punto. Ser cristiana, persecución, Dios aborrecerán, dice. Arshad Mashish, este hombre. ¿Qué piensas tú cuando ves esto? Pues es un hombre quemado vivo. Un cristiano en Pakistán quemado vivo por negarse a renunciar su fe en Dios y convertirse al Islam. Yo quiero que la veas. Dice ser cristiano, ¿sí? ¿Estarías dispuesto a esto? Mira a esta niña, es una adolescente, quemada con agua hirviendo. ¿Por qué? Por ser cristiana en la India. Persecución y seréis aborrecidos. Quemada. Mira, ataques de cristianos o ataques a cristianos más bien. Ataques a cristianos en la India. Generalmente esto sucede porque los agarran a golpes, con palos, con piedras, les dan patadas cuando están en el suelo hasta quedar en estados ya casi muertos. Y es ahí donde otros cristianos o sus familiares los toman y los llevan para ver si se les puede salvar la vida. En la India, pleno siglo XXI. Siguiente. Pero ¿tú crees que solamente este tipo de persecución hay? No, en Estados Unidos. ¿Cómo dirás tú la democracia del mundo, el país ejemplo de democracia del mundo? Sí, este es el ministro cristiano de Idaho, Estados Unidos, David Knapp. Él es ministro de la Iglesia Internacional del Evangelio de la Foursquare. Y él podría enfrentar un castigo legal o ser forzado a vender su capilla si él continúa negándose a realizar ceremonias de matrimonios homosexuales. Porque según él, la Biblia no lo permite. Y ciertamente la Biblia no lo permite. En Estados Unidos, un ministro cristiano siendo perseguido porque se niega a realizar por cuestiones de conciencia y por lo que la palabra de Dios dice, ceremonias de matrimonios homosexuales. El pastor Michael Salman estuvo en la cárcel, aquí está él en la cárcel, aquí está Michael Salman, nada menos y nada más que por tener estudios bíblicos en su casa, en Estados Unidos. En su casa. Las autoridades de la ciudad de Phoenix, Arizona, dicen que no le está permitido tener estudios bíblicos privados en su casa. El pastor siguió en la prisión, como podemos ver aquí, haciendo su labor cuando fue llevado a la prisión. Y ya había logrado tener un grupo de estudio bíblico de casi 20 reos, pero las autoridades de la cárcel se lo impidieron y amenazaron con la celda de castigo si no cooperaba. En Estados Unidos. Os perseguirán y os aborrecerán. Kim Davis es una funcionaria cristiana del condado de Rowan en Kentucky. Esta mujer fue condenada a prisión, además de perder su trabajo, fue condenada a prisión por un juez federal por haberse negado a casar a parejas homosexuales al señalar que esto le generaba conflicto con sus creencias bíblicas, porque no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dijo esta mujer? He sopesado el costo. He sopesado el costo de mis acciones y estoy preparada para ir a la cárcel. Estoy segura de esto.
Es más, ¿qué dijo esta mujer? Nunca ha sido para mí un asunto de gays o lesbianas. Se trata de defender la palabra de Dios. Es decir, no se trata de la preferencia sexual de las personas, correcta e incorrecta. Se trata de, ¿qué dice aquí? De defender la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ser martirizados como estas personas lo fueron? ¿O cuántos de nosotros estaríamos dispuestos y preparados para ir a la cárcel por defender la palabra de Dios? A veces, ¿cómo me gustaría que viniera una persecución? ¿Cómo me gustaría que viniera una persecución en nuestro país de este tipo? Para ver cuántos de verdad estamos preparados para seguir siendo cristianos y cuántos estamos dispuestos a claudicar por interés personal y por nuestros beneficios. Se trata de defender la palabra de Dios, afirmó la funcionaria, quien agregó que es una lucha que vale la pena pelear. Es una lucha que vale la pena pelear. La siguiente es la séptima señal que Jesús nos da. Dice falsos profetas. Aquí yo no sé cuántos vayan a estar de acuerdo conmigo, porque muchos de estos personajes son muy populares. Son vistos por millones de personas. Sus libros son leídos por millones de personas. Pero los estudiosos de las herejías que hoy se predican a través de los púlpitos y de los libros han encontrado que estas personalidades que a continuación voy a mencionar son falsos profetas y falsos maestros. Por cierto, todos los que te voy a mencionar tienen en común varias cosas. Primero, todos son millonarios. Segundo, sus casas cuestan más de 3 millones de dólares, algunas 11 millones de dólares. Te estoy hablando de casi 300 millones de lempiras. Además de esto, todos han torcido la palabra de Dios. ¿Para qué? Para promover un nuevo evangelio, si se le puede llamar evangelio, que se conoce como el evangelio de la prosperidad, que se resume en: Dios quiere hacerte rico, Dios quiere hacerte millonario, pero debes a cambio dar fuertes sumas de dinero a nuestros ministerios. Si no das fuertes sumas de dinero, no sucede nada, como dice un falso profeta de nuestro país que se anuncia ahí, ¿verdad?, en grandes banners, ¿verdad? El milagro está hecho, pero tienes que depositar en una cuenta del banco, ¿verdad?, en su cuenta del banco, y luego que has depositado, llamar y el milagro tuyo ya está hecho, ¿verdad? Veamos a estos falsos profetas y falsos maestros. Cash Luna de Guatemala. ¿Qué dice este hombre? Óigalo bien, que él es Jehová Junior. Ahí está. Él es Jehová Junior. Y no solo eso, que él y cualquier cristiano son dioses. ¿Qué dijo Cash? No puede ser que seas hijo de Dios y que no lo seas tú. ¿En qué se basan estos o este falso profeta y muchos otros que vamos a ver adelante para decir que nosotros somos dioses? Bueno, ellos dicen: cada especie engendra seres de su especie. El caballo y la yegua engendran caballitos. Los burros engendran burritos. Las gallinas y los gallos engendran pollitos que serán gallinas y gallos. Bueno, Dios engendra ¿qué? Engendra dioses, entonces, dicen ellos. Entonces nosotros somos dioses. Otros dicen, ¿verdad?, para no atreverse a decir esto, que somos pequeños dioses, pero dioses al fin. No puede ser que tú seas hijo de Dios y que tú no lo seas, o que tú no seas Dios. El siguiente, Guillermo Maldonado. Por cierto, yo no sé cuántos saben que este hombre es de Langue, Valle, de aquí, de nuestro país. ¿Qué dice Maldonado? Entre muchas otras cosas: si nosotros, los predicadores y los cristianos, estamos ofreciendo a un Jesús histórico, es decir, el que nos presenta la Biblia, no estamos ofreciendo nada. ¿Por qué? Porque solo el Jesús de la hora, el que ellos han creado, solo el Jesús de la hora tiene en su poder el poder de la resurrección. ¿Qué otras cosas dice Guillermo Maldonado? Por cierto, autonombrado apóstol, cuando el último apóstol fue el apóstol Pablo. Este hombre asegura que Dios es un Dios de pacto y que, lea bien, que ese Dios de pacto que dice aquí no abre las piernas, así lo dijo. Lo escribimos aquí literalmente. Dios es un Dios de pacto. Si este Dios no abre las piernas como si fuera una mujer, ¿sí qué? Si no le dan nada. Este hombre, ¿qué dice este hombre también? La última fortaleza del diablo es el dominio del dinero. Por tanto, la señal final del dominio que va a tener la iglesia es controlar las finanzas. Es hora
de que Dios nos transfiera las riquezas del impío para que nosotros pongamos las leyes. Él cree además que ya estamos en el milenio. Él cree que no es cierto que Cristo, como ya hemos visto en nuestras enseñanzas pasadas, ¿verdad?, va a venir en su segunda venida para reinar con sus santos a lo largo de 1000 años. No. Él dice que ya estamos en el milenio. Ya estamos en el milenio y Cristo está reinando a través de la iglesia. Por eso es que ahora hay apóstoles de nuevo, como él y muchos más, como hubieron apóstoles allá hace 2000 años, cuando surgió la iglesia. Y por eso es que hay profetas, como también hace 2000 años. Porque Cristo ahora va a gobernar el mundo a través de los apóstoles y los profetas. Por si fuera poco, ¿qué más tenemos de Maldonado? Aquí lo tienen. Cuando el huracán Irma se acercaba a Florida, Maldonado dijo, y esto es literal, escrito literalmente, esta fue su oración: Padre, en el nombre de Jesús, como apóstol con autoridad sobre este territorio, en el nombre de Jesús yo ordeno a los vientos del este, ordeno al huracán. Tu nombre es Irma. Irma, yo te ordeno en el nombre de Jesús, en donde estés ahora, yo te ordeno desintegrarte. Padre, envío ángeles, ordeno huestes celestiales. No el Padre que envíe, no, Él con su poder de apóstol, con su autoridad de apóstol. Padre, envío ángeles, ordeno huestes celestiales, vayan ahora, destruyanlo, disuélvanlo ahora en el nombre de Jesús. Pero todos sabemos que el huracán siguió su marcha e hizo destrozos. Entró por la zona de Tampa e hizo destrozos. Bueno, aquí están. Pues aquí están los destrozos, ¿verdad? ¿Cómo ven? Por cierto, su casa cuesta $7.4 millones. ¿Saben cuánto es eso en lempiras? 174 millones de lempiras. Ana Maldonado, esposa de Guillermo Maldonado, profeta. Declaraciones de esta mujer a punta de dólares, ¿qué dice aquí? Te meto al cielo. Óigalo, esto es escrito literalmente. A punta de dólares, te meto al cielo. Y esto no es nada, asómbrense. Shaddai es el carácter de Dios. Y Shaddai significa teta grande, pecho grande, como el de las mujeres. Mira lo que dice: tuve un sueño. Miraba unas tetas grandes como pelotas de hacer ejercicio. Aquí hay una pelota de hacer ejercicio. Tuve un sueño. Miraba unas tetas grandes como pelotas de hacer ejercicio. Y vi que en el Rey Jesús había eso. Esta mujer viene a este país y viene a dar conferencias a diferentes iglesias, no sé si llamarles iglesias o sinagogas de Satanás, con respeto de todos los presentes, donde cobra hasta 1000 lempiras por entrada y se llena y engañarán a muchos, dijo Jesús. Esta mujer ha llegado a decir: yo prohíbo que el espíritu de pérdida, no sé dónde está ese espíritu de pérdida, no lo sé. Si usted lo ha encontrado en la Biblia, por favor dígame dónde. Yo prohíbo que el espíritu de pérdida me quite mis propiedades. Es más, en una oportunidad se le perdieron unas joyas y dijo a Dios: Señor, a mí me aparece mi anillo, mi arete. Y ella dijo: ¿Dios se ocupa de las joyas? Y dijo: claro que sí. Ana Méndez Ferrell, esta mujer es de origen mexicano. Esta mujer asegura que en 1999, en un viaje que hizo a la isla de Patmos, Dios la arrebató y estuvo 3 días dentro del corazón de Dios. El apóstol Juan vio una visión de Dios en su trono, pero no entró en su corazón. Esta mujer fue más allá. Dios la arrebató en la misma isla de Patmos, donde Dios llevó en visión a Juan y estuvo 3 días dentro del corazón de Dios. ¿Qué más asegura esta mujer? Esta mujer agarra billetes de $100, se los pone junto al oído porque asegura que los billetes hablan con una voz espiritual. Es pintora y asegura que sus cuadros están ungidos y que si alguien le compra uno va a experimentar grandes bendiciones. Siguiente, Ana Méndez, la misma Ana Méndez, al igual que Maldonado, se levantó contra el huracán Irma y dijo: tomamos la autoridad en tu santo nombre y le ordenamos a Irma que en este momento se empiece a debilitar. Le quitamos el poder de traer destrucción sobre las islas. Le prohibimos a Irma que entre en Florida. Entró por Tampa, si usted ve lo que dicen las noticias, entró por Orlando, ¿verdad? Y cruzó hasta arriba, hasta la frontera allá con Atlanta.
Florida. Y ahí están los destrozos. Mire. Todo esto lo pueden encontrar en YouTube. Todo esto. Dice, el huracán no obedeció a Ana Méndez y ocasionó terribles pérdidas. Bueno, el presidente tuvo que declarar zona de desastre la Florida. Búsquenlo en YouTube, pongan los nombres de estas personas. Yo les invito. El siguiente, por favor. Otro que es muy popular, Dante Gebel, Código de Campeón. Le encanta en las convenciones de los jóvenes, ¿verdad? Aterrizar en helicóptero en los estadios o en paracaídas, así como los paracaidistas del 15 de septiembre. Oigan lo que dice este hombre. Literal, escrito literal. Dice, una prostituta y la gracia de Dios se parecen mucho. Ahí está. ¿En qué se parecen mucho? Bueno, en que no les importa con quién se meten. A ninguna de las dos les importa tu pasado. No les importa tu apariencia ni tu higiene. La gracia de Dios es injusta. Hoy se convierte en una prostituta y la gracia la llena tanto como tú que vienes desde hace 20 años a la iglesia. Esa es la gracia de Dios. ¿Y qué dice este hombre? Es injusta. Porque si una prostituta se convierte hoy, la gracia de Dios la llena tanto como el que tiene 20 años de estar yendo a la iglesia. Esas son las frases de Dante Gebel. Leído por muchos, por millones, visto por millones. Luego dice, yo conozco a un Dios injusto, que cuando se le antoja dice, del sitio menos probable voy a comenzar un fuego tan grande y tan inigualable. ¿Lo creen? Dice, yo conozco a un Dios injusto. ¿Lo creen? Digan amén. Ahí está. Líder de jóvenes, de multitudes. Su iglesia tiene no sé cuántas miles de personas. Oiga, pastor, usted está envidioso. No, para nada. Mira, no tendré 15,000 personas aquí, pero no me atrevo a decir que una prostituta y la gracia de Dios se parecen mucho. Ni que la gracia de Dios es injusta, y menos que conozco a un Dios injusto. Porque si una cosa tiene Dios es que es justo. Si fuera injusto dejaría de ser Dios. Bueno, ese es el Dios en quien yo creo, ¿no? Es el Dios a quien las escrituras me revelan. Y espero a usted también. El siguiente, Armando Alducin, de origen mexicano, también leído por muchos y visto por muchos, personaje de enlace también. En el año 2015, basándose en el fenómeno de las tétradas de las lunas de sangre, ¿se acuerdan cuando la luna se puso roja como sangre? Bueno, basándose en unos eventos, ¿verdad?, que se fueron dando a lo largo del tiempo de lunas de sangre, y en el hecho de que Jesús debía cumplir las fiestas hebreas, ya que son una simbología de la cual faltaron 3, y que estas fiestas hebreas coincidían con estas lunas de sangre en el 2015, él dijo, refiriéndose al rapto, estas palabras literales: estoy seguro que nos vamos en el mes de septiembre. Si esto fue así, entonces nos quedamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bebamos y comamos, que mañana moriremos. Estamos condenados eternamente. Estoy seguro que nos vamos en el mes de septiembre. Esto fue del 2015 y no ocurrió. Si el profeta profetizase y no se cumpliese, el tal es que dijo Dios, es falso. ¿Y sabes qué había que hacer con los falsos profetas? Apedrearlos. Pero no, hoy los invitan a grandes concentraciones, a grandes convenciones. Viven como millonarios, manejan vehículos de $100,000, viven en casas de 10 millones de dólares, 6 millones de dólares, etcétera. La siguiente, Joel Osteen, su casa vale 10 millones de dólares. Se estima que 7 millones de personas lo ven en Estados Unidos todas las semanas, fíjate, y engañarán a muchos. Se estima que 7 millones de personas lo ven en Estados Unidos todas las semanas. El edificio de su congregación se llena, tiene capacidad, miren, para 16,200 personas. Ahora, si tú predicaras arrepentimiento, ¿sabes cuántas personas estarían aquí? El 10% nada más. Mira lo que dice Joel Osteen. Dice, la gente sabe que está haciendo mal. La gente sabe que está haciendo mal, pero para mí, el que ellos vengan a la iglesia y regañarlos severamente, o el que yo venga a la iglesia y los regañe severamente y los haga sentir culpables, no creo que inspire a la gente ¿a qué? A superarse. No dice a convertirse, dice ¿a qué? ¿Qué es lo que él quiere? Que la gente ¿qué? Se supere y no que se convierta. Y mira lo que dice aquí él. ¿Quiero qué? Motivar a la gente. Por eso es que tanta gente le escucha y tanta gente se congrega, porque él es un motivador profesional.
O sea, él no es un predicador de la palabra de Dios. Cuando se le preguntó por qué en su libro Lo mejor de ti no mencionaba nada de Dios ni de Jesús en todo el libro, él dijo: creo que fui llamado a ayudar a la gente. Ayudar a la gente a cómo vivir la vida cristiana. Hay gente más preparada para decir: aquí hay un libro que te explicará las escrituras, y no creo que ese sea mi don. Él está diciendo que hay gente más preparada, ¿verdad?, para hacer esto, o para decir: mira, este libro te explicará la escritura, pero yo no lo hago, pues, ¿verdad? Yo escribo otras cosas, ¿verdad? Porque no creo que ese sea mi don. Son libros de motivación personal. Siguiente. Allen Parker, yo quiero que lo veas. Ese hombre está desnudo. Está desnudo. Sin embargo, es el pastor de una congregación en Virginia que se llama White Tail Chapel, la iglesia de la cola blanca. ¿Sabes qué dice él? Que la obligación de acudir vestidos a la iglesia es demasiado pretenciosa, razón por la cual él decidió librar a sus feligreses de esta obligación. La gente anda desnuda. A los que les da vergüenza andan nada más en calzoncillos, de ahí andan desnudos. O sea, los congregantes andan desnudos, los hermanos en Cristo andan desnudos. El pastor dice que más allá de quitarse la ropa, lo importante es desnudar el alma ante Cristo. Ahí está. Y tiene gente, y llega gente, y llegan y se desnudan. La siguiente, esta y la que sigue, la he llamado la galería de la fama. Tristemente, por razones de tiempo, no puedo seguir describiendo lo que cada uno de ellos dice, pero en un libro de 430 páginas casi, o 440 páginas, Hank Hanegraaff escribió todo lo que tú te puedas imaginar de lo que estas personalidades que te voy a nombrar a continuación han hecho para pervertir el evangelio y sus falsas profecías. En el libro Cristianismo en Crisis siglo XXI, el cual recomiendo, Hank Hanegraaff te presenta todas las pruebas de por qué Joyce Meyer, ampliamente leída y escuchada, Creflo Dollar, T.D. Jakes, Rod Parsley, Frederick Casey Price, John Avancini, Marilyn Hickey, Charles Capp, Jerry Savelle, Morris Cerulo, Juanita Bynum, Paula White, Todd Bentley y Miles Monroe, que murió en un accidente en su propio avión en las Bahamas, son todos falsos profetas. Búscalo, Cristianismo en Crisis, siglo XXI. Mira, no sé cuánto cuesta el libro, pero vas a hacer una buena inversión, y leerlo te va a abrir los ojos en muchos aspectos. El siguiente, por favor. La siguiente diapositiva es la octava señal. La octava señal la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, dice, como parte de las señales de la segunda venida de Jesús, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mira lo que le dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y qué va a suceder en este tiempo del fin? Dice: muchos correrán de aquí para allá. Y otra profecía de la cual hablaremos es: y la ciencia se aumentará. Primero hablemos de muchos correrán de aquí para allá, y después si la ciencia se aumentará. Veamos esto de que muchos correrán de aquí para allá. Según datos del Banco Mundial, fíjese bien, de los 401 millones de pasajeros que utilizaron el avión, solo vamos a hablar del avión, no vamos a hablar de los trenes, los autobuses y los vehículos que transportan a personas de un lado a otro. Solo en Estados Unidos, en los periodos de feriado largo de 3 días, 50 millones de personas se movilizan de un lugar a otro a ver a familiares. Pero vamos a ver solo lo de los aviones. Según datos del Banco Mundial, de los 401 millones de pasajeros que utilizaron el avión en el año 1973 para realizar un vuelo nacional o internacional, hemos pasado del 73 al 2013 a algo más de 3,000 millones. De 401 millones a 3,000 millones. Muchos correrán de aquí para allá. Dice, la cifra se ha multiplicado por más de 7 en estas últimas 4 décadas. El 2014 fue el primer año en que se superaron los 100,000
vuelos diarios en todo el mundo. Y no te estoy diciendo, no te estoy hablando, como decíamos, de los autobuses, los trenes rápidos, los trenes convencionales, los vehículos, etcétera, o los que van a aventón también, pues. El aumento de la ciencia. Mira, yo soy médico, pero me asombré ante lo que descubrí. IBM, la corporación mundial, IBM desarrolló un chip que puede imitar lo que hace el lado derecho del cerebro humano. ¿Cómo ves? O sea, tú tienes un problema en tu lado derecho del cerebro humano, un accidente cerebrovascular, no lo sé, un infarto cerebral, tienes ahí un punto que te produce epilepsia, no te preocupes, IBM, siempre que sea en el lado derecho, ya desarrolló un chip, puede colocártelo ahí. Llamado True North, el gigante de la tecnología IBM afirma que es el primer chip neurosináptico, ya que en lugar de usar funciones matemáticas como un procesador común o una computadora, puede entender el ambiente, adaptarse a cambios y tomar decisiones rápidamente. ¡Wow! La ciencia ha aumentado. Pero eso no es nada, veamos la siguiente. Este hombre es Craig Venter. Dice, podemos hablar ya de vida artificial real, en sentido no metafórico. Craig Venter es el hombre que dirigió la investigación privada sobre el genoma humano y ahora pretende sintetizar organismos vivos, lo cual ya hizo. En noviembre del 2003 anunció que su equipo había conseguido replicar sintéticamente un virus. Venter pretende ahora construir una bacteria, lo cual ya está haciendo. O sea, lo que le interesa es comprobar si esta biología sintética puede dar origen a una tecnología importante y revolucionaria. Es más, déjame decirte algo acerca de este hombre. El 16 de junio del 2016, una de las revistas más leídas en Estados Unidos, la revista Newsweek, publicó en su portada una foto de Craig Venter con el título Playing God, es decir, jugando a ser Dios. En el artículo acerca de Craig Venter de Newsweek, se decía que Craig Venter ha demostrado al mundo que se puede diseñar vida a través de una computadora. Y no solo diseñar vida, sino también modificarla y transmitirla por internet. Mediante procesos tecnológicos, Venter y su empresa que se llama Synthetic Genomics es capaz de editar los genes y generar vida programada a partir de compuestos químicos. ¿Y cuál crees que es el próximo objetivo de este hombre? Extender la vida humana hasta la inmortalidad. Es más, hablando de que la ciencia aumentaría, ¿qué de la clonación de órganos? Porque no les permiten clonar personas. Pero ¿qué de la clonación de órganos vitales para trasplante? Porque no les permiten clonar personas, si no ya lo hubieran hecho. La ciencia aumentaría. Pero no solo eso, hay una décima señal que podemos ver en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando acerca de la segunda venida de Jesús, sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es un desafío a un sistema establecido, a una autoridad. Es más, es el rebelarse a un sistema establecido o a una autoridad, en este caso Dios y su palabra, la Biblia, y abandonar las doctrinas bíblicas, la sana doctrina y la fe. Yo creo que veamos algunas cosas que están pasando en lo que conocemos como las iglesias evangélicas o protestantes, que ya no son ni la sombra de el protestantismo original, de lo que se dio con la reforma. Podemos ver aquí unas jóvenes bautizándose, mire, parecen modelos, mire, parecen modelos, pero no solo eso, ¿qué más podemos ver? Mire, hay un grupo ahí, ¿verdad?, que se llama los Hillsong, ¿verdad?, que a muchos jóvenes les gusta, dicen que son cristianos, dice, ¿verdad? Para mí no tienen nada de cristianos. Uno de sus integrantes, en medio de un concierto en una iglesia, ¿verdad?, le pidió a su novio, otro hombre integrante también del grupo, que se casara con él y le entregó su anillo. Y todos los cristianos de ahí aplaudían y decían, qué lindo, el pastor feliz, ¿verdad? Porque un varón integrante de la banda o miembro de la banda le estaba pidiendo a otro varón, también miembro de la banda, que se casara con él ahí en público.
La iglesia Hillsong London celebra dentro de su templo una actividad de Navidad con mujeres casi, mire, casi desnudas. Bailes eróticos, sensuales. ¿Cómo ve? Mujeres y hombres, mire, bailando en pareja de forma erótica al más puro estilo de nightclub. Y esta es una iglesia que se llena. Ahí tienen apostasía. Pero esto es apostasía. Esto está sucediendo no en un nightclub de Las Vegas. Está sucediendo en el interior de algo que dicen ser iglesia. La siguiente. Danza totalmente inmoral, pero aprobada por los líderes de la congregación. Aquí están antes de comenzar. Miren. Las piernas completamente abiertas, mostrándolas al público. Dentro de la congregación, y mire la gente aplaudiendo, gloria a Dios. Me los imagino diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo se llama esto? Se llama apostasía. O sea, esto ya está sucediendo. Lo que sigue, para los jóvenes, cristotecas. Hay cristotecas en México, yo lo dije hace mucho tiempo. Vamos un día a tener discotecas cristianas, y lo digo antes de que se haga. Ahorita solo son lugares de reunión donde los jóvenes, mire, con luces y todo, al igual que las discotecas mundanas, se reúnen a bailar los ritmos de reggaetón, de salsa, de bachata, solo que con letra cristiana. Después van a empezar a vender bebidas de malta, es decir, cerveza sin alcohol. Después van a empezar a vender vino kosher con poco porcentaje de alcohol, dizque porque Jesús tomó vino kosher. Acuérdense de mí. Cristotecas cristianas hay en México, hay en Guatemala, hasta donde sea, hay en Colombia, hay en Brasil, y puede ser que haya en muchos lugares. Y no se asombre que esto que estoy haciendo sea un evento profético, porque aquí en Honduras de pronto, ¿verdad? No sé, en unos meses o en un tiempo, también ya tengamos lugares llamados iglesias que tengan sus propias cristotecas, ¿verdad? Para que los jóvenes se reúnan en ambiente sano, con otros jóvenes cristianos, que de cristianos yo no les veo nada, pero bueno. La siguiente, la iglesia Pantocrator, el pastor Cristian García. La alabanza a ritmo de heavy metal. El pastor Cristian García dijo que Jesucristo se acercó a publicanos y rameras, pese a que según el pensamiento de ese tiempo eso lo podía contaminar. Dice, nosotros hemos roto el esquema de que el rock es solo sexo y drogas a través de Jesucristo. Ahí está, mira. A puro heavy rock, ¿verdad? O heavy metal rock, ahí están adorando, mire. O sea, ¿qué más vamos a ver? No lo sé. ¿Qué más vamos a ver? La siguiente. Bueno, sí hay más que ver, creo yo. Pastores, comediantes. A ver, ayúdenme. ¿Este quién es? ¿Batman? ¿Mande? Es Batman. Está predicando Batman. Y este es Superman. Este ha de ser mexicano definitivamente. El Chapulín Colorado. Algo que nos produce risa, es algo que está sucediendo hoy en día en el mundo evangélico y que realmente es algo que debe de llevarnos a reflexionar y a producir tristeza, pero que tristemente podría decirse que son parte de estas señales, como es la apostasía. Unciones. Aquí está la unción del manguerazo. Esta, la verdad, no creo que te guste recibirla. Te detienen entre dos personas y aquí está el pastor. La unción del puñetazo. O la unción de inflar globos, tal vez. O la del inodoro. O sea, esto que estás viendo lo puedes encontrar en YouTube. Esto que estás viendo es una realidad en lo que dicen ser iglesias cristianas. Y la gente se reúne y la gente dice amén y la gente dice gloria a Dios y la gente dice aleluya y la gente cree que van a recibir al Espíritu Santo, ya sea porque reciben un chorro de agua o un golpe o por inflar globos, no lo sé. O sea, esto es trágico, esta es una tragedia, pero está pasando. Yo quiero que me acompañen para terminar el Evangelio según San Mateo capítulo 24, verso 32 y 33. Por favor. Dice Jesús, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Y mire lo que dice aquí también, y yo quiero que lo leamos juntos. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No te voy a dar una fecha, eso me convertiría en un falso profeta y no quiero serlo, por amor a Dios y por amor a ustedes. Pero una cosa sí te puedo decir: la segunda venida de Cristo, a la luz de todo esto, está más cerca que nunca. Muchas personas pueden decir y lo dicen, oiga, pero siempre ha habido estas señales. Sí, sí es cierto. Pero que debemos reconocer que estas señales se han intensificado en nuestro tiempo como nunca antes. Y que estamos viviendo en una época en que estas señales se han multiplicado como hemos podido ver. Y la pregunta es, para terminar, ¿qué vas a hacer, querida persona que nos acompañas? ¿Qué vas a hacer? O sea, con todo esto, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar así, igual? Con mucho conocimiento en tu mente, diciendo, wow, ¿cuánto aprendí hoy? O esto que tú estás viendo y oyendo te va a llevar a actuar. Si eres cristiano, te va a llevar a actuar, a consagrarte cada día más a Dios, amarle cada día más con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y tus fuerzas. A vivir para honrarle, a vivir para glorificarle, a vivir para agradarle y obedecerle en todo. A vivir para servirle, pero también a vivir para extender su reino, por cuanto todo esto que acabas de ver ya está ocurriendo a nuestro alrededor. Y si usted no es cristiano, solo tengo un consejo para usted: conviértase a Dios hoy mismo. Conviértase a Dios hoy mismo a través de un verdadero arrepentimiento y una súplica de perdón a Dios de corazón, confiando en que Jesús dejó el cielo y dejó la gloria y se hizo un ser humano como usted y como yo, para morir en la cruz por usted y por mí. ¿Para qué? Para recibir el castigo que usted y yo debíamos recibir y pagar esa deuda que usted y yo no podíamos pagar a Dios por haber violado cada uno de sus mandamientos a lo largo de toda una vida de pecado. Conviértase a Dios y suplíquele que le perdone, que le haga una nueva criatura y que ponga en usted un corazón nuevo, un corazón de carne, para poderle amar a Él sobre todas las cosas y para poder amar a su prójimo como a usted mismo, y para vivir, para honrarle y glorificarle, agradándole en todo, obedeciéndole y sirviéndole, extendiendo su reino, predicando a todos, comenzando por los de casa, no solo con su boca, sino con su testimonio primeramente. Comenzando predicando, no solo con su boca, sino con su testimonio primeramente, que hay un Dios de poder, pero también un Dios de amor que puede y quiere salvar al pecador. Amén. Demos gracias a Dios. Cerremos nuestros ojos para despedirnos en oración. Señor, queremos darte gracias por cada una de tus advertencias, Señor, porque lo haces para nuestro bien, para nuestra consagración o la conversión de los que aún no lo hacen, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra profética más segura, a pesar de tantas falsas profecías que han sido dichas, Señor. Padre, gracias porque tú nos amas y no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuánto más ahora que estamos viviendo más cerca del fin que cuando se pronunciaron estas señales del fin, Señor. O que cuando tú pronunciaste estas señales del fin. Señor, que estas palabras queden no solamente en la mente, sino en el corazón de cada persona hoy aquí presente, para que les lleve a reflexionar y a tomar decisiones, ya sea que seamos cristianos o si aún no se han convertido. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.